nunca vas a actuar. ¿Quién lo dice? Afróntalo. Tienes poco talento, tus padres piernas flacas. Y yo solo soy un vendedor de moda. Pero, ¿tú tienes contratos? Ese tipo de gente. No hay ningún tipo. Aquella noche era la primera vez que pensaba que fui a cobrarle la apuesta al grupo de grupo. ¿Nunca le has hablado a nadie de mierda? Me gusta lo que diría cualquier cosa para tener un pedazo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nos hemos divertido bastante. Dejémoslo. No puedes hacerme esto, Fred. Quítate de aquí. Vuélveme a tocar y te arranco los ojos. Espera. Marino volverá pronto. Dale un poquito más. Escúchate y vuélvete a acostar otra vez. Me has mentido, Fred. Eres un mentiroso. Es un hijo de puta. ¡Eres un hijo de puta!
vamos a suponer lo que tendrá que haber hecho. Es decir, pero ¿cómo va a ser el patrón? Mi esposa lo conocía. Pensé que era lo que conocía. Entonces, estamos tomando centro. Sí, estaba haciendo por pasar. Entonces, yo le había hecho también sobre eso si en casa de ibas a estar así que me ponía los buenos. Fíjate que era todo. De paso, yo lo tenía en el taller. Aquí no me las paso porque ya no me las hacía y ella ya está por ahí. Como tal vez que no se ve trabajar. Pero esta vez me ha pasado la raya. Dios, qué Bocazo. Se queda vuelto. Me prometiste que no me dirías. ¿Dónde estás? ¿Usted quiere saber lo que le está pasando? ¿Dónde no en su libreta quedaba? Yo lo maté. ¿Sabe? Estaba intentando dejarme de un lado. Esa es la enfermedad de la universidad. No nos queda la otra que hablar con el sistema. ¿Lo sabes? Yo no te pones tan chiquita, ¿eh? Digo, ¿oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que dijo? ¿Se me hijo de puta? ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Soltadme! ¡Soltadme! Y ahora, para todos ustedes, 6 asesinas del condado de Cook interpretan el tango del pabellón. Tenía 6 esposas, uno de esos mormones, ¿sabes? Así que
que esa noche, cuando volvió a casa, le preparé su hijo, como siempre. ¿Sabe? Hay veces que no toleran ya a ese hijo. Se lo buscaba, como una chica vecina, y la sedujo, no fue mi libertad criminal. Yo estaba de aquí, me para metida encima, y entra mi marina con una carrera. El servicio pasando con el lechero, estaba como lo persiguiendo, el servicio pasando con el lechero, y ahí sin más, se encontró con mi lechero. Se encontró con mi lechero. Y Me ha dejado en mi lugar, hubieras hecho igual que yo. se encontró con mi lechero. No culpable. Mi hermana Verónica y yo hacíamos un espectáculo juntas en gira, y mi marido Charlie viajaba con nosotras. En el último número hacíamos como 20 acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, tijeras, flip-flap, volteretas mortales, una detrás de la otra. Bien, esa noche estábamos en Cícero, los tres, en un cuarto de hotel, bebiendo y pasando lo grande, y se nos acabó el hielo. Así que salí a buscar más. Cuando vuelvo, abro la puerta y ahí estaban Verónica y Charlie, practicando la prueba número 7, el salto de la luna. Bueno, quedé en tal estado de shock que me desmayé. No me acuerdo de nada. No fue hasta mucho después, cuando me estaba lavando la sangre de las manos, que me di cuenta de que estaban muertos. Se lo buscaron, y al final yo no lo hice, de haberlo hecho, que me dirían que estuvo mal. Se lo buscaron, y al final yo no lo hice, de haberlo hecho, que nos dirían que estuvo mal. Más de lo que se puede decir. Era un tipo muy artista, muy sensible, un pintor, pero tenía sus rollos por ahí, siempre tratando de encontrarse a sí mismo. Salía cada noche a buscarse y de paso encontró a Ruth, a Gladys, a Rosemary y a Arturo. Se podría decir que tuvimos formaciones diferentes artísticas. A él le gustaban los colores vivos y a mí la cabeza muerta. El cuidado. Mantengo relación muy maternal. Las quiero tanto como ellas a mí. Le dice la ley de acá, funciona así, dame y recibir. Tengo un lindo lema que es mi portavoz, voz buena como
dejo a los dos vuelan con mamá. Solo me importa el amor. El pastor de bambú no es para mí, solo me importa el amor. Desde una chica olor que puso un rey, y al tenerla, la verdad, que soy más rico que un pájaro. No me den por ahí la deshaciendo, por el río y en el pie, no es para mí, solo me importa el amor. No te puedes pensar que me hago la contigo. Por ejemplo, yo conozco el dos tipos de amor, como el amor a la cultura. El amor necesita la mano que lo necesita. El amor a los amigos. Así podemos volver que estoy hablando. Aunque el amor físico no viene mal tampoco. ¡Qué placer! Disfruta las morenas al pasar, sus melenas al mirar. Eso no me lo puede pagar. No me dejan tanto cariño, no me den ningún favor, no es para mí, no me importa castigar a quien te haga sufrir.
suficiente amor en su infancia. De ser mujer de un infeliz, yo voy a ser Roxy. No hay algo que matar. ¿Y quién podría imaginar que contigo va a triunfar? Sí, Puedo afirmar y no me echo atrás. Creo nada más en mí. Puedo vivir sola y en paz. Creo nada más en mí. Hazme de amor, ¿por qué serme fiel? Si me rasco la espalda, yo le rasqué la de él. La suerte y la falla que tienen que ver. En mi juego soy Dios y Lucifer. Soy la mejor, soy Marilyn. Yo creo nada más en mí. Un tío fiel, potente y tenaz, es este que podemos. Yo, myself, chez moi. Si hay que aprender a conocer, si hay que jugar, jamás perder, jamás entender, jamás mentir. Yo creo Un tipo en pleno restaurante, conversa fuerte en alemán, agita un brazo, mueve un pie. Lo notará. Si otro tipo al cine va y grita, fuego en fila acá, saldremos hechos un soufflé. Lo notarán. El hombre no está hecho de cristal. Su cuerpo a veces tapa tu visual, a menos que ese tipo, como no, sea invisible, transparente. Yo celofán, soy de celofán.
viniste celofán, que soy transparente a la gente. No me oyen ni me ven. Damas y caballeros, les presento a la música. El estado de Illinois contra el asesinato, contra Rothschild por el asesinato de Fred Hampton. El Estado llama a declarar al señor Pregunta del sargento Fogar. ¿Y qué pasó después? Respuesta del Rothschild. Le maté porque intentaba dejarme muy cabrón. Firmado Rothschild. ¿Reconoce usted la firma? Sí, es la firma de la señorita que alguna vez... No hay más preguntas, señoría. Eso no quiere dar a entender que duda de la paternidad de la persona. Dígame algo ahí. Espero que el jurado crea que dormir la noche con su mujer tiene que ejercer sus deberes como marido. Pero no lo hizo. ¿Hizo qué? No lo quiso. Lo que quería. Se molestó a mí en preguntarle a la señora Max de la parte de la criatura. Eso sacó directamente su conclusión. Así le llamo si la señora Max, que es el padre de la criatura, lo hace. Lo juro. Lo hace. Quería que más preguntas. La jueza llama a la señora Rosy Carta Estrado. Fuera de la verdad, pero juro. ¿Cuál es su nombre? La confianza que tiene de haber tenido relaciones físicas con su mujer. Esas relaciones ¿Cuándo comienza ¿Cuándo conoce al señor Frederick? Cuando nos vendió los muebles a Emilia. También era cliente habitual del cabaret donde yo era colegio. Cuando una noche acepté a que me acompañase a casa. Hola, nena. Noche. ¿Cómo te llevo a esta casa? No me encanta. Me pareció un caballero tan fino. Creo que no me hubiera ido con él si el señor Amos y yo no nos hubiéramos escogido a mí la misma
carta que me escribiste decías que se había terminado todo. ¿Por qué me la escribiste? Porque comprendí que me equivocaba y... Protesto, señoría. El defensor está induciendo al testigo. Se acerca. Muy bien, reformularé de nuevo la pregunta. Cuéntame, Roxy, ¿qué le dijo él? Me dijo, ¡Vene! traté de cerrar la puerta, pero él se metió a la puerta. Corrí por la habitación, pero él me siguió. Mira, tómate una copa conmigo nada más y me marcho. ¿Por qué lo gritó? Porque no quería despertar a los vecinos. Y nada bueno podía salir de todo esto. Además, quiero a mi marido. ¿Qué le dijo que a su marido? ¿Qué respondió él? No importa. Eres mía. Eres mía. No puedo seguir. No, Roxy, debe seguir, debe contárselo todo a Fulano. Tiene derecho a saberlo. Dale su enfado. Hemos y yo vamos a tener un bebé. ¿Qué respondió él a eso? Antes de verte tener el hijo de otro hombre, te mato. Me quedé su enfado. Me tiró la bata y me tiró al otro lado de la casa. ¡Ah, eres un mal hombre! El revólver del señor Carr estaba ahí en el suelo, entre nosotros dos. Él lo cogió. Yo se lo tiré de la mano. Él me empujó por toda la habitación. Entonces, los dos fuimos a volar. Pero yo la cogí primero. ¿Pensó que quería matarlo? Oh, sí, señor. Te voy a matar. La de su vida y la suya. La de él y la suya. No solo la mía. Si quieres, te reviso y disparé. En defensa propia. Para salvar al hijo de mi marido. Es más, déjame escuchar. Pero será mi táctica. Es más, cálmate. Pero eso también era mío. Con hebillas de piedra. ¡Oh! ¿Qué esperabas? Esos zapatos eran míos, me los robó. Bueno, los habrás dejado tirados por ahí. Primero me roban mi abogado, luego mi prensa, luego mi juicio y ahora mis zapatos. ¿Qué esperabas? No tiene clase. Las cosas ya no son como eran antes. No sé si te falta que lo jures. Ahora todo ha cambiado. ¿No? Justicia en el mundo y no se puede hacer nada contra eso. Que lo digas. Piensas que te he hecho venir solo para escuchar la radio. La gente escribe cosas bastante interesantes cuando piensa que nadie los está mirando. El diario de Roma.
No trabajaré ese tiempo. ¡Qué risa! Llenando de agujeros a Fred Case. El gran cabrón se lo merecía. Solo siento haberlo podido matar solo una vez. Nunca he sido eso. Ha sido ella. ¡Orden! ¡Ha sido ella! ¡Señorcito, por favor, siéntate! Ahora siempre, cálmate, siéntate. Estás empeorando las cosas. No soy tan idiota. Fred Casey me aseguró una audición en el Onix. Luego incumplió su promesa. Y ese fue el motivo de mi ataque. Es el momento de decir que ese gran gordo mentiroso me traicionó y por eso lo mató. Hemos la acusa de tener un amante y esa acusación es errónea. Protesta su señoría. El señor Smith está manipulando las pruebas para sacar conclusiones capciosas y... ¿Errónea? Exactamente. ¡Orden, orden! Sí, lo conozco. No odiaría pensar que podría vivir los próximos 10 años en la cárcel, especialmente cuando se está ganando su libertad. Todo lo que sé es lo que tenía que decir. Pero esto no fue contado en la celda de Rocky. No, mamá, la señorita Morton me dijo que alguien se lo iba a ella. ¿Alguien? ¿Alguien idea de qué es misterio sobre el factor? No, ella no lo sabía. Bueno, vamos a ver si podemos resolverlo. Alguien que escribe sobre el cumplimiento de promesa y cargos erróneos. Ya me veo, pero a mí todo esto me suena a agenda de abogado. Un abogado que quería publicar la legalidad de la señora Harrison. ¿Puede pedir usted a la señora Harrison que nos escribiera por escrito su confesión? Sí, pero no estará insinuando que he manipulado las pruebas. No sea absurda ni ninguna. Pero ahora que lo dice, es un escándalo. Es escandaloso decir que la señora Finca ha llegado a un acuerdo con la señora Ben McKelly para intentar hacer las pruebas que la dejarían libre, para que la fiscal pueda ganar otro caso más y llegar a su cargo de gobernador. Esto es escandaloso. Es un escándalo. Señoría, protesto. Señorita, el tiempo de sacarlo. No procede. Pero es el momento de decirle a la señora Harrison, juegue limpio. Incluso aquí en Chicago, juegue limpio. Este tipo de corrupción no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir. Señor, no se lo permitiré. Estoy de acuerdo. Yo se puedo decir. La defensa se toma un descanso. Emily Sunshine viendo desde el palacio de la justicia del condado. La leche se encuentra totalmente valorizada. El café precio de siglo. Llega. La señorita Clara se encuentra sentada en la mesa de la defensa, con los brazos cruzados, esperando a ver qué suerte le deparará el destino. Ayudando, los 12 hombres del condado vuelven a su prisión. Señores del jurado, ¿tienen ya un veredicto? Lo tenemos, señoría. El jurado ya tiene su veredicto. ¿Puede la acusada ponerse en pie? ¿Cuál es el veredicto? Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada. ¡Dios mío! Tenéis que ver lo que está pasando ahí fuera. Fue ese juicio sobre el divorcio. Ha matado a la mujer, a todo el mundo. Hay sangre por todos lados. ¡Es terrible! ¡Mira! Esperen. Soy una musical. Esperen. ¿No quieren una foto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me importa eso? ¿Dónde están los periodistas? Los fotógrafos, la prensa. Contaba con todo eso. Su actitud es apabullante. Claro.
pero tuve que añadirle unas frases erróneas por ahí. Lo que voy a decir, quiero aprovecharlo. No he perdido nunca un caso. Ella es una mujer líder. Claro. Que Dios bendiga a Illinois. Mi música de salida. ¿Qué quieres? ¿Bebé? No has intervenido nada, ¿verdad? ¿Qué bebé ni qué bebé? No hay ningún bebé. Exacto. Ni siquiera quisieron una foto. No lo entiendo. Ni siquiera quisieron una foto mía. Ni una. Por favor, música de salida. Vale. Se acabó todo. ¿Sabes? Realmente eres bastante bien. No me digas. ¿Qué estás haciendo aquí? He oído que estás haciendo caso. Si por ti fuera, estaría ahorcada. Va, siempre supe que Billy te sacaría de ahí. Deberías aprender a no mirar hacia atrás. Oh, gracias. Lo conté al principio de mi visita, justo después de encontrar trabajo y apartamento con padre. Cállate y disculpa. ¿Realmente te crees algo? Llegas aquí con una maldita abeja reina llena de consejos para una pobre vaga. Permítame a que te diga algo, señorita Bellman. Tengo una vida nueva ahora. Y una de las mejores cosas que puedo decir es que tú me explicaste. Bien. Solo pensaba que nos podríamos ayudar la otra vez. Que hablé con un tipo del centro y ha dicho que una Yasmila y otra India no es nada, pero no. Piénsalo. Podríamos hacer un par de centros a la semana. Nuestros nombres en todos los diarios, nuestras caras en los carteles. Belma, Kelly y Rosa. Podría funcionar. Vale. Mira, No vale. olvídalo. Nunca funciona.